Hoy vamos a comenzar algo que tiene que ver con las aplicaciones de muchas de las cosas que hemos aprendido a lo largo del semestre, ¿sí? De campo magnético, campo eléctrico, el fenómeno de inductancia, que fue lo último que vimos, porque recuerden que lo último que vimos fue inductancia mutua y autoinductancia. Entonces ahora lo que vamos a ver es una aplicación de todos estos conceptos que hemos aprendido en algo súper práctico, que es circuitos. ¿Sí? En circuitos, eh, nosotros tenemos varios elementos que, de hecho, ya vimos algunos incluso cómo se comportaban y pudimos cuantificar su comportamiento. En el caso, por ejemplo, de los condensadores, ¿sí? Estudiamos carga y descarga de un condensador. Aquí falta uno, que es la inductancia, porque ya la vimos, tiene un orden distinto el curso, entonces aquí falta uno más, que es la inductancia, que se representa, aquí voy a aprovechar de agregarlo, espérenme aquí, un rojito, entonces inductancia está el cable y se representa así como, oh, quedó como, chao. Lo voy a poner aquí al lado, como así, 1, 2, 3 vueltas, tal vez me pasé el número de vueltas, me entusiasmé con el número de vueltas, ya, pero algo así. Entonces tenemos el cable y tenemos como el alambre enrollado, esa es la inductancia, que también no estaba aquí en la lista. Entonces tenemos una batería, una pila, una batería que nos suministra una energía suficiente, por ejemplo, en el caso de un condensador, para que se cargue o descargue un condensador. Pero no hemos visto carga y descarga, ¿sí? Ya me estoy confundiendo con... Si vimos condensador, hablamos como en términos generales de condensador. Claro. Y interruptor, que es como prender y apagar, ¿sí? Es como abrir o cerrar un circuito. Equipotencial es un cable, básicamente es un cable donde no hay nada que genere y pueda generar alguna diferencia de potencial, así que es como un conductor. Cuando vimos ley de Gauss, ¿se acuerdan? Y hablamos de conductores también, vimos que los conductores eran equipotenciales. Toda la superficie del conductor está al mismo potencial, todo el interior, toda la parte maciza del conductor está al mismo potencial. Y cuando hablamos de circuitos, si tenemos un alambre que es conductor, entonces es un equipotencial. Y déjenme borrar acá. Entonces tenemos distintos elementos que van a ir aplicando cosas relacionadas al campo eléctrico, al campo magnético, desde una complejidad más básica, como la que vamos a ver ahora, hasta al final, que va a ser cuando ya apliquemos incluso los conceptos de inductancia y condensadores todos juntos. En el caso de un circuito simple, por ejemplo, si tenemos una batería, una pila, como está aquí conectada con el polo más y menos, fíjense, las baterías siempre dice cuál es más y menos. Cuando uno conecta, por ejemplo, una ampolleta, hay que tener cuidado con las ampolletas, porque normalmente las ampolletas ahora son como en base a LED. Los LED son diodos, entonces el diodo permite la circulación de la corriente, dependiendo del tipo de pila, puede ser en una dirección y a veces en la otra no necesariamente. Entonces, pero tenemos un aparato que conectamos acá, que puede ser una ampolleta, puede ser un hervidor, puede ser el computador, la lámpara, cualquier cosa. Y al conectarlo entonces a la batería, lo que tenemos es un circuito que permite entonces la circulación de corriente, permite el movimiento de las cargas a lo largo de este alambre y a través de esta ampolleta, y de vuelta entonces a la fuente, que es la pila. Esto representado en un circuito, esto es el equivalente. Si tengo la batería, que son esta barra más larga y la barra más corta, donde la más larga siempre es la polaridad más, la que está más alto potencial, y la resistencia aquí, que es cualquier aparato que consuma en el fondo, ¿sí? Como esta ampolleta. Entonces la corriente siempre por convención va a circular de más a menos. O sea, aquí cuando tenemos la batería conectada, entonces aquí está el más, y desde ese más la corriente comienza a circular. Y va a circular y va a circular a lo largo de todos los elementos que estén conectados en este circuito, y va a llegar entonces al punto donde está el potencial más bajo dado por la batería, ¿sí? Entonces ahí tenemos el circuito cerrado y el circuito con corriente circulando. La resistencia en particular aquí en una ampolleta, ¿sí? Pero la resistencia puede ser cualquier cosa que ofrezca alguna especie bueno, de hecho la palabra es muy ejemplificadora de lo que hace finalmente una resistencia, ¿sí? Ofrece resistencia al paso de la corriente, ¿sí? De alguna manera aquí hay un buen dibujito que es como medio pictórico, pero lo que muestra es que cuando tengo una corriente que quiere atravesar, hay algo que hace que
no logre pasar. Es como que se achicara la tubería y le cuesta pasar a esa amp que dice ahí que es la unidad de corriente, ampere. La corriente le cuesta más, entonces hay más resistencia. Y esto en forma cuantitativa se refleja a través de la ley de Ohm. La ley de Ohm es la que muestra cómo se comporta la corriente que circula en este circuito simple, el voltaje que provee la fuente y el valor de la resistencia que tenga este aparato que tengo conectado acá. Entonces, si se fijan en esta expresión, aquí ustedes se la pueden aprender, hay varias reglas mnemotécnicas, pero por ejemplo la corriente es voltaje partido por resistencia. Entonces, mientras mayor sea la resistencia, mientras más trabajo haga este señor aquí cerrándole el paso, efectivamente va a cerrarle el paso a la corriente. O sea, mientras mayor la resistencia, más difícil va a ser para la corriente, más pequeña va a ser el valor de corriente que tengo. Y mientras más voltaje le ponga, considerando la misma resistencia, voy a tener mayor corriente. Eso es un poco lo que establece la relación de la ley de Ohm entre voltaje, corriente y resistencia. Uno conecta entonces la fuente y tiene un valor de resistencia y la corriente que va a tener como resultado va a ser una que uno puede calcular. La corriente la calculo ¿cómo? Con el voltaje partido por resistencia. El voltaje, como estamos en circuitos, el voltaje sigue siendo la idea inicial que vimos hace tiempo atrás de diferencia de potencial. La diferencia de potencial, cuando yo se las enseñé hace un tiempo atrás, yo les contaba que era como la idea de la altura, ¿sí? Que era este escalar, que en el caso gravitatorio permitía que las cosas pasaran de una altura mayor a una altura menor, ¿cierto? En el caso de la diferencia de potencial yo les dije que era el símil. Y claro, y lo que hace es que cuando tengo una mayor potencial, como está aquí en la batería, cuando conecto esta resistencia a estos dos polos más y menos de la batería, entonces el polo más lo que hace es entregar un valor de potencial como si yo estuviera a una altura. Y entonces eso hace que naturalmente se muevan las caras que están aquí en el alambre y comienza entonces a circular. Sí, esa es la idea de la diferencia de potenciales, estableciendo un valor de diferencia potencial, aquí un B y acá por ejemplo 0, que hace que entonces se muevan las cargas. Entonces es la fuente la que provee de la energía para que esta corriente comience a circular. El valor de potencial. Entonces acá, voy a borrar esto, queda muy rayado. Y bueno, y si la resistencia entonces está ahí conectada y hay una corriente atravesando, entonces uno puede calcular cuánto disipa, cuál es la potencia disipada por esa resistencia. La potencia es como la idea de lo que cambia la energía en el tiempo. ¿Sí? O sea, si yo tengo variación de energía en el tiempo, si la energía no se conserva, si tengo pérdida de energía, lo que podríamos llamar pérdida de energía, pero en realidad se fue para otro lado, que es el calor, entonces tengo lo que se está perdiendo en el proceso, que es la potencia disipada en el caso del circuito. Y ese valor de energía yo lo conozco, es Q por delta B. Entonces puedo escribir la potencia ahí con la derivada, en vez de derivar todo, derivo solamente el Q, porque el voltaje viene dado por la fuente, así que no lo dejo fuera como constante. Y me queda de Q de T, y eso es igual a la corriente. Así que me queda que la potencia yo la puedo calcular. Cuánto se está ahí, cuánto está perdiendo este circuito debido a la potencia que disipa la resistencia, y se puede escribir en términos del voltaje y la corriente, o la resistencia y la corriente. Son equivalentes esas expresiones, dependiendo si yo reemplazo la ley de Ohm ahí o no. Entonces, esta es la ley de Ohm. La ley de Ohm les permite, si tengo este tipo de circuitos, ¿sí? Se ve bonito y es como, pero en realidad, claro, la resistencia es que la resistencia se opone, así como está en este dibujo, y hace que, por ejemplo, si yo tengo un material que tiene baja resistencia, entonces fluye, sin problema fluyen los portadores de carga, los electrones fluyen muy bien por el material, si es un buen conductor. Si el material tiene una resistencia mayor, entonces los electrones comienzan a chocar y ahí es donde se genera calor, mientras mayor la resistencia. Pero también hay una cantidad que es equivalente, que es que, porque la resistencia, que es este símbolo que está aquí abajo, aquí a la derecha está, les muestra cómo es realmente, un pedacito de alambre, ¿cierto? Puede ser. Un pedazo de alambre que tiene, no sé, dentro de la misma ampolleta, por ejemplo, que tiene un valor de resistencia R, pero que es de un cierto material, de cobre, de, no sé, no, plomo, no es buena idea evaporar plomo, de plata, qué sé yo, pues algún material ahí que va a tener un cierto valor de resistividad. La resistencia no tiene que ver o sea, tiene que ver con
la construcción del sistema, se fijan acá, resistencia igual a ρ por L por A, o sea, involucra los valores geométricos. Si el alambrito es largo, si el alambrito es corto, si la sección es más pequeñita o más grande. De eso depende la resistencia, eso va a cambiar, pero puede seguir siendo el mismo material. Pero la resistividad es la resistencia intrínseca del material. Por ejemplo, ¿cuál es la resistividad del cobre? Uno tendría que decir. La resistividad del oro. ¿Sí? La resistencia ya involucra que tenemos un sistema donde tiene ciertas geometrías y uno tiene que considerarla para calcular la resistencia. ¿Ok? Eso es algo importante y bueno, normalmente uno compra algo que viene con cierto valor de resistencia. Entonces viene como de fábrica la resistencia. De la misma manera que los condensadores viene la capacitancia de fábrica, ¿no? Entonces esta resistencia, que pueden ser, insisto, pueden ser hervidores, si es un cable muy largo, claro, acá si es muy largo, el L hace que tenga una mayor resistencia. Si el cable de, no sé, pues de titanio es mucho, mucho más largo, entonces tiene una mayor resistencia, pero la resistividad es la del material, es la resistividad del titanio. Si se hace más pequeñito el área o más grande el área, dentro de cierto margen, sumamos siempre mayor que 1, va también a afectar, va a ser lo más grande o más pequeño. ¿Sí? Entonces, eso es para que recuerden que hay una diferencia entre resistencia. Uno no puede hablar de resistencia al cobre, no, tiene que hablar de la resistividad del cobre. ¿Ok? Son cosas distintas. Y dependiendo, claro, en la casa cuando nosotros nos conectamos y tenemos a nuestro alrededor, miren todos los que tienen conectado eléctricos alrededor, cada una de esas cosas está conectada de cierta manera, ¿sí? En serie, paralelo. Normalmente en las casas están las cosas en paralelo, no están en serie. Sería trágico que estuviesen en paralelo, o sea, en serie. Bueno, ¿por qué? Vamos a ver el tiro con el ejemplo de serie paralela. Aquí, por ejemplo, tenemos un circuito donde está la fuente. Nuevamente tenemos la barrita con más y menos acá. La barra más grande es el potencial mayor, la barra más pequeñita con el potencial menor. Entonces la corriente siempre va de más, independiente de todo lo que venga después acá. Aquí puede ser una malla súper grande y seguir para acá y tener más cosas, y tener más resistencias, y tener condensadores, y tener, no sé, pues, incluso, bueno, pero después vamos a ver el caso que tengan más de una fuente. Pero en este caso, más o menos, entonces la corriente asumimos que va hacia allá, de más a menos, y da la vuelta completa. ¿Cómo da la vuelta aquí? Porque se va a encontrar con este punto acá la corriente. Llega a este punto y tiene dos caminos, ¿cierto? Hay un camino para acá y un camino para acá. Y en este camino para acá, este es un solo camino, este de por acá afuera, donde hay dos resistencias. Y este camino de acá, donde se paró, hay uno solo camino. Y se vuelven a juntar acá las corrientes para volver a hacer la misma corriente inicial que había, pero que ahora vuelve por este lado donde está el potencial más bajo. Circuló. Cuando uno tiene corrientes circulando, a veces uno tiende a pensar de que en realidad esto podría demorarse porque la carga que está aquí tiene que salir de aquí y dar vuelta la vuelta completa, ¿no? Que es como la misma que está acá, que está llegando aquí al otro lado. Pero no es así como tiene que entenderse la corriente. La forma más simple tal vez de entender la corriente es como mangueras llenas de agua. Imagínense que ustedes tienen todo este sistema donde están los cables negros ahí y son mangueras que ya tienen agua adentro, que vienen haciendo los electrones, ¿sí? Porque este es un conductor, así que tiene un montón de electrones disponibles. Y entonces este delta V de acá es una llave. Una llave que lo que hace es que cuando yo la abro, empuja el agua. Tiene cierta limitación en la analogía, pero para lo que yo quiero mostrarles es que en realidad empuja el agua, pero el agua inmediatamente al empujar esta agua de acá, el agua de acá siente ese empuje, porque están todos como conectados, ¿sí? Está todo lleno de agua, entonces empuja por acá el agua y el agua completa se mueve como una sola cosa. Es la misma idea de los electrones, de la corriente, cómo se mueve. ¿Ya? Entonces, eso es por si acaso, porque algunos cuando empiezan a trabajar con circuitos y nunca han trabajado antes, piensan que eso puede ser así, que tengo una carga y que la misma carga es la que tiene que dar la vuelta completa y pasar por la resistencia, pero no. Ya, entonces, de hecho, bueno, dependiendo del tipo de material, ahí van chocando y van quedando algunas en el camino, se van perdiendo mucho, si hay disipación, se van perdiendo también. Entonces tenemos este circuito y aquí la idea de esto, lo que vamos a ver ahora es cómo simplificar el circuito si tengo estos dos caminos, donde habían dos que estaban en una misma línea y otro que estaba por separado. Entonces tenemos un circuito que va a ser como la versión simplificada del circuito original,
que vamos a llamar, donde la resistencia ya no va a ser una suma, bueno, ahí vamos a ver cómo se calcula, pero va a ser la resistencia equivalente. Entonces, estas tres resistencias acá tenemos que aprender cómo se simplifican. Entonces, les pregunto a ustedes, ¿cuál aquí resistencias están en serie y cuáles están en paralelo? A lo mejor algunos de ustedes ya saben cuál es cuál. ¿No? ¿Ninguno? ¿Cuáles están en serie y cuáles en paralelo? 1 y 2 en paralelo y 2 y 3 en serie, ¿no? ¿Ya? ¿Y 1 y 3? ¿En serie igual? 1 y 3. ¿Sí? ¿Alguna otra teoría? ¿Por ahí? ¿Otra opinión? ¿Divergencias? ¿No? 1 y 3 estarían en paralelo. 1 y 3 estarían en paralelo. Claro, la 2 y la 3 están en serie. ¿Qué significa en serie? Ahora, aquí lo vamos a ver cuando hagamos el cálculo, pero en serie significa que la misma corriente va a través de esa línea. En este caso, si se fijan, es como una sola rama que está aquí. Empieza acá, da la vuelta completa y termina acá. Esa es una rama. Entonces por ahí va una corriente solamente. Y entre el punto, podríamos llamarle punto A y B, hay dos caminos posibles. Está ese camino largo donde paso R2 y R3, o está el camino corto que es donde paso R1. Cuando tengo esta cosa de que me puedo ir entre A y B por dos caminos distintos, estoy hablando de que ese sistema está en paralelo entre ellos, el que se va camino corto o camino largo. Porque parten del mismo punto y llegan al mismo punto. Eso es necesario para que estén en paralelo, ¿sí? Y son distintas las corrientes que circulan entre estas dos ramas. Entre R2 y R3 pasa una misma corriente, pero es distinta a la corriente que pasa por R1. Entonces, ahora vamos a aprender cómo hacer el cálculo, cómo calcular el equivalente, por ejemplo, en un circuito como este, donde están las cosas en paralelo y en serie. Tenemos de todo un poco. Entonces, ¿cómo se calcula cuando las resistencias están en serie y la resistencia equivalente? La resistencia equivalente, aquí yo les dije, la idea es que tenemos la misma corriente circulando a través de la resistencia. Entonces, si yo sumo aquí, déjenme anotar. Entonces, si yo voy con la corriente acá, en el dibujo del circuito, vengo y sale por aquí mi corriente I. A ver, ¿hay morado aquí o no? Morado. Va la corriente ahí saliendo. I. Sale del más y da la vuelta, ¿cierto? Entonces, la que pasa por aquí es la misma corriente I. La que pasa por acá es la misma corriente I. Y cuando se da la vuelta completa, llega al punto, normalmente uno asume que este lado está al B alto, no sé cuál es el valor delta B, y el otro lado está a 0. Entonces uno va de delta B a 0, va cayendo. Es como de altura. Voy de H y llego al suelo. Me tropecé. Entonces, en este caso, la corriente hace, esto se mueve. Aquí, en esta resistencia, hay una caída de potencial. Por ley de Ohm, yo la puedo calcular. Yo sé que la corriente es igual a voltaje partido por resistencia, entonces el voltaje que cae en esa resistencia es igual a I por R. ¿Sí? Entonces, lo que cae aquí es I por R. Después, sigo avanzando la corriente y lo que cae acá de voltaje es I por R2. Acá era I por R1, acá I por R2. Y termino de dar la vuelta y llego a 0. Entonces, entre que sale de acá con delta B y cae un voltaje en esta primera resistencia y después cae un voltaje en la segunda resistencia, se va toda la diferencia potencial que provee la fuente. La diferencia potencial se aprovecha completa. No es que al pasar por las resistencias se usa la mitad de la diferencia potencial y después se acumula de vuelta, no, se usa toda. ¿Sí? Entonces, independiente de todo lo que yo conecte aquí, siempre se distribuye de tal manera que toda la vuelta completa, cuando uno se la da, llega de vuelta a la fuente y llega con 0 de diferencia potencial. Entonces, en este caso, ¿cómo lo escribo eso matemáticamente hablando? Y aquí borro un poco. Es que me doy la vuelta y, claro, llego a la diferencia potencial es I por R1 más I por R2. Esas dos voltajes que cayeron en la resistencia 1 y la resistencia 2 suman lo de la fuente. Y ahí entonces tengo I, ahí factorizo, la corriente es la misma, R1 más R2, y eso es I por R equivalente. Entonces ahí lo R equivalente cuando estoy en serie
es sumar la resistencia. O sea, de pasar de este circuito con las resistencias en serie, que podrían ser 100 resistencias, yo lo que hago es sumar las 100 resistencias y llego a la resistencia equivalente. Este es mi circuito equivalente. Ahora, ¿qué pasa si las resistencias están en paralelo? Si están en paralelo, aquí pasa lo que les dije antes. Se separa la corriente en dos caminos y las corrientes son distintas. Pero lo que sí es igual es la diferencia de potencial entre A y B. ¿Por qué es igual la diferencia de potencial entre A y B? ¿Por qué será igual? Me pueden decir ustedes. ¿Por qué será igual esa diferencia de potencial? Bueno, la idea es que suena medio raro decirlo, pero en realidad es eso, porque A y B son A y B. Suena extraño, ¿no? Ya, lo que pasa es lo siguiente, porque el punto A, independiente del camino que yo tome, si me voy por arriba hasta llegar a B, si me voy por el medio para llegar a B, es como la idea de la altura, por ejemplo. Yo voy desde un punto que está aquí arriba, en A, y quiero llegar a un punto que está en B, ¿cierto? Entonces, ¿qué posibilidades tengo de esa altura? Voy a ponerle H, altura A, una altura B. Entonces yo puedo tomar distintos caminos. Tomo un camino así, recto, y llego entre A y B. Son los mismos puntos inicial y final. Tomo este camino y llego entre A y B el mismo camino, o llego por acá, el camino. Porque recuerden que está muy estrechamente relacionada la diferencia de potencial con el trabajo. Es como se definió, de hecho, la diferencia de potencial. Entonces, lo que importa son los puntos final y el punto inicial. Entonces, independiente del camino que yo tome, la diferencia de potencial entre estos puntos, independiente de los caminos que tome la corriente, yéndose por arriba, yéndose por abajo, teniendo incluso distintos valores de corriente. Independiente de eso, la diferencia de potencial entre A y B es siempre la misma. Entonces, si es exactamente la misma, yo lo puedo escribir así, como está escrito, déjenme borrar todo, acá. Entonces, lo que cae de potencial cuando la corriente 1 se va por arriba y llega a B, es lo mismo que cae de potencial cuando llega por acá abajo. Y a su vez, es lo mismo que hay entre A y B yéndome por abajo. O sea, todos estos tres caminos equivalentes, irse por arriba, irse por el medio, irse por abajo, son equivalentes porque termino con el punto A y termino con el punto B. El camino por arriba, la diferencia potencial es I por R, ¿sí? I1 por IR, es lo que cae cuando estoy I1 por R1. Eso es lo que cae cuando estoy yéndome por arriba. Lo que cae de potencial de B1. Cuando voy con el camino del medio, entre A y B, es la corriente 2, ahora tiene otro nombre, R2. Y lo que cae cuando me voy por abajo, aquí, no hay ninguna resistencia, así que no aplica la ecuación I por R. Pero sí aplica el delta B nomás, que es lo que provee la fuente. Ese camino que está ahí entre A y B, esa diferencia la da la que provee la fuente, delta B. ¿Sí? Esa es la idea un poco de la diferencia potencial porque son iguales. Y bueno, cuando uno ya sabe eso, que son iguales, entonces lo que hace es escribirlo de esta manera, como yo lo tenía escrito ahí. Delta B es I por I1 R1, I2 por R2. Entonces lo que hago es despejar el I1 y el I2. Y otra cosa que yo también puedo decir es que la corriente I, esta que llegó aquí al nodo, la que salió de la fuente como I, aquí en este punto se separó en dos valores distintos, en I1 y en I2. Obviamente si estas resistencias son iguales sería el mismo valor de corriente para arriba y por abajo, pero estamos asumiendo que no lo son, es un caso más general. Entonces la corriente de arriba tiene un valor y la corriente de abajo tiene otro valor. Y claro, y la suma de los dos, eso sí, es igual como está escrito acá a la corriente que salía de la fuente. Entonces yo despejo los valores, las sumo, estas dos corrientes, es el valor de la voltaje cuando tengo ahora este sistema que es el sistema del circuito equivalente, es I por la resistencia equivalente, entonces ahí puedo escribir la corriente total como I1 y I2, y ya conozco los valores de I1 y I2, acá los había despejado, entonces puedo escribir esto que está acá, y finalmente los delta V se me van. Entonces, ¿cómo me queda? Que la suma de las resistencias en paralelo se suman como recíprocos. 1 sobre la resistencia equivalente es igual a la suma de los recíprocos de la resistencia. ¿Lo ven? Entonces, si tengo un montón, siempre es 1 sobre R, 2, 3, 4, 5, hasta N, no sé, las que tengamos.
se suman de maneras distintas. Entonces, cuando tenemos un circuito, por ejemplo, como el que teníamos al inicio, voy a volver al circuito inicial. Déjenme borrar. Cuando teníamos aquí era resistencia equivalente. Entonces, ahora podemos reconocer que estas dos resistencias de acá están en paralelo, o sea, perdón, en serie. Entonces, ¿cómo se suman? ¿Cómo se suman esas dos? ¿Cómo se suman esas dos resistencias que están en serie? Claro, como R1 con R2. Entonces, pero bueno, son R2 y R3. R2 y R3. Esa es como la resistencia equivalente. Entonces, el circuito quedaría de esta manera. Aquí lo voy a dibujar de nuevo. Está la fuente, está la resistencia 1, que sigue estando ahí porque no hemos hecho nada con ella, y en vez de acá, esta de acá, voy a dejarle R1 ahí, esta va a ser R2 más R3. Las reduje las dos a una que era la equivalente de las dos, que es una sola. Entonces, cuando llego a eso, veo que el circuito en realidad, ahora lo que tengo son dos resistencias que están en paralelo. ¿Y cómo las sumo cuando están en paralelo? ¿Me lo pueden decir en palabras o cómo se suman cuando están en paralelo? Como recíproco, Uh-huh. ¿verdad? Perfecto, como recíproco, y también Ricardo ahí lo puso. Entonces, claro, es 1 sobre el equivalente, es igual, ahí tienen que despejarlo después. 1 sobre R1 más 1 partido por R2 más R3. Ahí pueden despejar cuánto vale el equivalente y así tendríamos este circuito finalmente en donde esta resistencia equivalente sería esta que está acá. ¿Sí? Eso es lo que, la forma de sumar resistencias en serie y en paralelo. Vamos acá. Paralelo. Entonces, ya. Yo aquí les voy a mostrar, claro, una vez que uno aprende la ley de Ohm, tal vez aquí debería pasarme a la slide que estaba después, pero bueno, una vez que aprende uno la ley de Ohm, que es como el caso simplificado de cómo obtener, cuál es la dependencia en realidad entre corriente, resistencia y voltaje, después cuando uno tiene que resolver un circuito donde hay muchos elementos, ya no es tan sencillo. O sea, esto que estamos haciendo ahí como dos resistencias en serie, después en paralelo, claro, a veces son muchas ramas. Y ahí entonces la forma de enfrentar un circuito como ese es a través de las leyes de Kirchhoff. Aquí varios de los colegas tienen distintas pronunciaciones para algunos le dicen Kirchhoff, creo, pero bueno, depende de la nacionalidad entonces Kirchhoff. Y él planteó dos formas dos leyes, digamos, que son la ley de Kirchhoff de corriente y la ley de voltaje, que lo que permiten es calcular entonces, finalmente como resultado de esto, uno puede obtener los valores de las corrientes que circulan en un circuito. Entonces, en el caso de la corriente, la idea de la ley de conservación de corriente o de carga es que si ustedes tienen una corriente ingresando a un punto que es como un nodo, una juntura, una unión, esta que está acá, entonces viene una corriente y una en este caso, y se separa en dos corrientes, I2 e I3. Y I2 y I3 sumadas tienen que dar la corriente que entró por ese nodo. Suena simple, no se conserva la energía. Todo lo que llegó al inicio y lo que sale es lo que había entrado. Entonces esa es la ley de Kirchhoff de corriente. Independiente de la cantidad de nodos, bueno, ahí vamos a ver cómo se resuelve. Y después lo siguiente es la ley de Kirchhoff de voltaje. Aquí de voltaje, entonces la idea es que, y esto es lo que hay que aprender y esto es lo que vamos a ejercitar, de hecho, porque aquí dicen palabras como es, pero bueno, yo se los digo ahora simplificado y después lo vemos cómo se aplica eso. La idea de la ley de Kirchhoff de voltaje es que ustedes, por ejemplo, en este circuito tienen tres mallas. Aquí como se ve, pareciera que fueran dos, pero en realidad son tres. Un segundo. Entonces son tres mallas. Esta es una malla, esta es otra malla, y finalmente tienen la malla completa por fuera, que es la tercera. Normalmente uno no usa esa tercera, porque es como una superposición. O sea, cada una de estas mallas es una ecuación. Entonces, cuando uno utiliza la de afuera, es una tercera ecuación que al final, si uno tiene ya una ecuación acá y dos ecuaciones acá, una tercera ecuación, o sea, pasaría a ser una cuarta ecuación. Y una cuarta ecuación, cuando uno tiene tres incógnitas, no tiene sentido. Es como una superposición de las otras, probablemente. Entonces, son número de incógnitas, número de ecuaciones que uno utiliza. Entonces, en este caso tenemos, borremos acá,
Y cuando tenemos este caso, consideremos dos, entonces, dos loops o circuitos o mallas, como se llaman. Y en esta malla, entonces, lo que dice es que si yo me doy una vuelta, por ejemplo, parto de acá, y considero todos los voltajes que van cayendo, que son proveídos por la fuente o lo que sea, y me doy una vuelta, así tú, por acá, aquí pasa por una resistencia, por una fuente, y después tú, por acá, y después por acá, y aquí hay otra fuente y otra resistencia, bla, 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 y llego al punto inicial, la diferencia de voltaje es cero. Es como la idea del trabajo, ¿no? O sea, yo me doy una vuelta y me doy una vuelta gigante, pero si llego al mismo punto donde partí, mi trabajo es cero. Aquí la idea con el voltaje es la misma. Me doy la vuelta por el circuito, bla, bla, por arriba, por abajo, bla, bla, y llego al mismo punto, cero la diferencia potencial. Entonces, ese recorrido que hagamos por las diferencias potenciales, las cosas que están en esa malla o en la otra malla acá de la derecha, es la que nos va a permitir encontrar esas dos ecuaciones, que sumada a esta van a ser 3 ecuaciones y 3 incógnitas. Y 1, y 2, y 3. Entonces vamos a poder determinar las corrientes del circuito. ¿Sí? Esa es la idea. Ahora en la práctica, y de hecho aquí había un... esto lo sé dónde lo sacaron por ahí, pero bueno. Una cosa es la ley de Ohm y otra cosa muy distinta, la ley de Kirchhoff. O sea, aplica la ley de Kirchhoff, anda a aplicarla aquí en porque las cosas pueden volver muy complicadas. O sea, las mallas pueden ser muchísimas mallas. Entonces después uno ya empieza a hacer como más, a necesitar más destreza, y eso se gana haciendo ejercicios. Así que les va a tocar hacer harto ejercicio de leyes de Kirchhoff. Pero para aprender esto de las leyes de Kirchhoff, primero voy a hacer un ejemplo. Entonces les explico cómo se hace. Aquí hay un listado. Hay un listado de... Ah, entendí la referencia, qué bien. Aquí me habían pasado unas que eran como muy retro, muy antiguas. Aunque este primero no sé si lo ubican, ¿eh? Porque yo, de hecho, para mí ya es como medio antiguo, y bien antiguo. Pero bueno, al menos está Iron Man, ¿no? A lo que sea. Ya, entonces, aquí salen unos pasos. Yo se los voy a explicar ahora, que son asignar direcciones. Aquí, escrito así, no se entiende mucho, así que por eso prefiero que lo veamos en el ejercicio. En el ejemplo primero y después usted haciendo el ejercicio. Entonces, se escribe la relación de conservación de corriente, después la ley de Kirchhoff de corriente. Bueno, la de corriente sí, de conservación, después la de voltaje, y después se resuelve. Cuando se resuelve significa que uno ya tiene el sistema de ecuaciones dependiendo del número de incógnitas, y entonces resuelve el sistema y encuentra las corrientes. ¿Cómo se hace? Y aquí, por favor, pongan mucha atención, porque este es el ejercicio y aquí es donde quiero que... es un ejemplo medio rebuscado, tal vez. Pudieron haber unos más simples incluso, pero igual este es bueno, porque puede causar como confusión, porque tiene 3 fuentes. Entonces, que tenga 3 fuentes igual es como medio raro, ¿cierto? Aquí es donde uno se hace estas preguntas. Entonces, ¿cuál es el paso número 1? El paso número 1 es definir... a ver, ¿cuál lo hacemos el paso número 1? Déjeme pensar. El paso número 1 va a ser... A ver, déjeme ver. Ya, la corriente. Eso vamos a hacer el paso número 1. Estoy indecisa con respecto al paso número 1, si es más efectivo o no. Entonces tenemos 3 fuentes acá. 3 fuentes, B1, B2, B3. Entonces, alguien podría decir, ya, tengo que partir dibujando una corriente, porque ese es el paso número 1, dibujar una corriente. Pero tengo 3 fuentes, ¿dónde la dibujo? Bueno, ese es el punto acá. El punto es que las corrientes son, cuando uno las parte dibujando en Kirchhoff, son arbitrarias. Yo puedo escogerla tanto que salga de la fuente 3, de la fuente 2 o de la fuente 1. Va a dar exactamente lo mismo, porque después el resultado final se va a ajustar. O sea, obviamente voy a tener un sistema de ecuaciones distinto al que tengo mi compañero si escogió la corriente al medio o la corriente a la izquierda o a la derecha. Pero al final el resultado va a ser siempre igual para todos, ¿ya? Entonces, díganme ustedes, ¿dónde quieren que parta la corriente? ¿De qué fuente? ¿De la 1, 2, de la 3? Yo me acojo a lo que ustedes me digan, para que se note que... La 3, dice Ricardo, ya. La 3. Entonces, aquí es más y aquí es menos en esta fuente, ¿sí? Este es el lado que está con un potencial más alto y el lado que está en un potencial más bajo. Entonces, siempre la corriente sale del más alto hacia el más bajo, así que significa que en este caso sale hacia allá. ¿Sí? Esa es la corriente que está entonces saliendo de la fuente 3. Como estoy partiendo colocando la corriente acá, a pesar de que tiene un índice 3 acá, ahí tienen que ustedes tener ojo con eso, yo le voy a colocar a esto corriente I1, ¿sí? Solamente porque
es mi primera corriente con la que parto. Entonces la corriente I1 va por acá, bueno, en realidad va por la resistencia, después sigue por acá, y llega, aquí sigue la corriente, ay, es que me quedo sobrepuesto en los monitos de la, ahí. Ahí va la corriente I1 y llega a este punto. Entonces la corriente I1 llega justo al nodo, y en el nodo se separa en dos corrientes, la corriente I2 y por acá abajo la corriente I3. Se fijan que quedaron un poco cambiadas las letras con el I2 pasa por el R1 y el I3 pasa por, bueno, a lo mejor habría sido mejor partir por el R1, pero no importa, tienen que darles lo mismo, ¿sí? Tengan cuidado ahí con los índices después nomás. Entonces, con esto ya tenemos la corriente I2, se va a ir por acá, va a pasar por la resistencia 1, qué sé yo, va a dar la vuelta y va a llegar acá. Y la corriente I3, y va a llegar acá. Entonces, en este punto, aquí viene entrando la corriente I3, por este lado viene la corriente I2, y por acá, como se juntan nuevamente, vuelve a aparecer la corriente I1. Y ahí tenemos dibujadas las corrientes, y se fijan es en forma arbitraria. ¿Arbitraria por qué? Porque la I1 en este caso yo la escogí desde cualquiera de las tres fuentes. Normalmente los ejercicios que les vamos a poner en Kirchhoff cuando tengan que resolver van a haber más de una fuente, o sea, entonces ahí ustedes van a tener que dibujar ahí, qué sé yo, escoger, siempre escoger. Ese es el paso número 1, ¿ya? Entonces lo vamos a dejar ahí como paso 1, dibujar corriente. Recuerden, ustedes pueden escogerlo. José, dime. Sí, profe, yo tenía una consulta más que nada que me surgió como duda, o sea, no sé si duda o curiosidad, pero era como que Dime. usted al principio me ha dicho que siempre era como que la corriente va de la mayor diferencia potencial al que tiene menor. Entonces, en ese caso, como están dibujados, por ejemplo, en el caso de la resistencia 2 y resistencia 3, que la corriente va como en el otro como sentido, así como que va hacia Ya. abajo, Sí, no, es que después. esto, sí, está bien, lo entiendo. No, mira, puede que exista porque va a depender de qué tan altos son los potenciales de cada una de las fuentes. Si, por ejemplo, el potencial 3 es mucho más grande que el 2 o el 1, va a primar el potencial 3 por sobre los otros potenciales y va a hacer que la corriente, independiente de que tengamos una fuente conectada en esa forma en 1 y 2, la corriente I3 va a bajar igual, porque es muy grande Ah, ok. la potencial I3. Entonces, eso va, y si llegase a suceder, porque puede pasar, que la que dibujamos no es la dirección correcta de la corriente, por ejemplo, que el I3 en realidad iba en la otra dirección, eso, ¿cómo va a salir el resultado? Cuando ustedes determinen I3, les va a salir con un menos adelante, menos 5 amperes, por decir algo. Si llegan a un número que es negativo como resultado de la corriente, lo que significa es que la corriente que ustedes dibujaron en realidad está bien, o sea, el número está bien, 5 amperes, era 5 amperes, ¿no? Pero el menos significa que en realidad la corriente en su dibujo iba en la otra dirección. ¿Sí? Ahí se corrige entonces algún problema que se haya podido tener por no saber cuáles eran los valores de los voltajes. Entonces siempre se corrige, por eso es que es arbitrario cuando uno parte, porque después si hay algún cambio en las direcciones, se corrige a través del resultado numérico, que en este caso viene con el menos adelante. Ah, ok, profe, muchas gracias. Entonces, se dibujan las corrientes, paso 1. Paso 2, y aquí ojo con esto porque este es algo distinto. El paso 2 es el siguiente, tenemos que dibujar una dirección de recorrido de la malla. Aquí recuerden que, como habíamos dicho antes, tenemos 3 mallas, pero yo les dije en realidad no necesitamos 3, necesitamos 2 nomás. ¿Por qué no necesitamos? Porque, y aquí me faltó algo importante, porque cuando dibujamos las corrientes, en realidad lo que hicimos fue encontrar esta expresión. ¿Por qué la puse en minúscula? Ahí. I1 es igual a I2 más I3. ¿Sí? Cuando dibujamos las corrientes estamos escribiendo la ecuación de conservación de corriente, de carga, la primera ley de Kirchhoff. ¿Sí? Entonces, esa era la primera. Y sabemos, con eso ya sabemos que tenemos 3 incógnitas, I1, I2 y 3. Esas son nuestras incógnitas, así que necesitamos 3 ecuaciones para resolver el sistema. Entonces, necesitamos 2 más. Y por lo tanto, en este sistema, en este circuito, que podíamos haber sacado 3 mallas, en realidad necesitamos 2. Así que son la malla de la izquierda y la malla de la derecha. Y el paso número 2, la primera parte, es dibujar la forma en que vamos a recorrer cada una de esas mallas, estas 2 mallas. Porque lo que tenemos que hacer, de acuerdo a la ley de Kirchhoff, es darnos la vuelta completa desde un punto a otro para que la suma de 0 de potenciales. ¿Sí? Entonces, esto también es arbitrario. Ojo con eso.
también, así como la corriente aquí que yo la escogí que saliera de esta fuente y no de la otra, es arbitrario. Entonces yo voy a escoger esta dirección de recorrido, miren, voy a darme la vuelta así y así, antihorario, aquí, para allá, así lo voy a recorrer, de esa manera. Y la de la derecha la voy a recorrer en la dirección contraria, así. Ok, esa va a ser, y tienen que, idealmente dibújenlo, para que se recuerden después cuál era la dirección, y aquí van a entender por qué es importante dibujarlo. Entonces, dibujan la dirección, dibujar dirección de recorrido, la dirección de recorrido del loop, de la malla, recorrido malla. Entonces una vez que tienen la dirección de recorrido, empiezan a recorrer la malla. Entonces ahí viene como el paso ya, pongámosle paso 3, recorrer malla. Entonces ahí es donde viene a armarse las ecuaciones. Y vamos a partir. Entonces supongamos que tenemos el loop de la izquierda. Entonces yo voy a tomar ese como mi punto de partida, el punto A. De acuerdo, como yo dibujé mi loop en azul, tengo que recorrerlo hacia la derecha, ¿no? Dije que lo iba a recorrer en sentido horario, así que voy para acá y empiezo a avanzar. Y llego acá, y llego a la resistencia. Entonces la pregunta es, ¿cuánto cae de voltaje en una resistencia? Según lo que recién aprendimos. La magnitud, ¿cuánto es? De lo que cae en una resistencia, ¿cuánto es? I por R. I por R, ¿cierto? Ya, pero el dibujo que yo les pedí que hiciera con el loop y todo es por lo siguiente. Tienen que colocar I por R, pero también hay un tema ahí con el signo. ¿Qué signo considero? ¿Sí? Entonces, ¿cómo sabemos qué signo consideramos? Esta va a ser la convención que vamos a usar. Si la corriente que yo dibujé, por eso es importante que dibujen todo, la corriente y el loop y todo, la forma de recorrerlo. Porque si la corriente que pasa por esa resistencia tiene la misma dirección del loop, como está aquí, fíjense, va la corriente para abajo, va el loop para abajo, entonces mi caída de potencial ahí es negativa. Y 3 por, apenas se ve la resistencia, pero es R2. Voy a borrar un poco ahí para que se vea. Ahí. La corriente va así. Si tiene la misma dirección, negativo. Profe, ¿Sí? la dirección de la malla era arbitraria también. Arbitraria. Pero la tienes que mantener a lo largo del ejercicio. O sea, yo ya la definí así. Ya. Definí la izquierda antihoraria y la izquierda horaria y la derecha antihoraria. Pero pueden haber sido las dos horarias o las dos antihorarias o al revés como yo las puse. ¿Ya? Ujú. Así que Ese es, profe. eso va a hacer que sus ecuaciones sean iguales, equivalentes entre lo uno y lo otro, pero que tengan signos, posiblemente signos cambiados. O sea, es como si yo multiplicara la expresión completa por un menos 1. ¿Sí? Ahí les voy a mostrar. Entonces, ya, sigo avanzando. Ya, tengo la caída. Y llego acá a la fuente. Entonces, ¿cuál es la convención que utilizo para la fuente? El loop va hacia abajo. No hay corriente entre la fuente, dentro de la fuente no hay corriente. Entonces, ¿cómo lo hago? ¿Cómo considero una corriente? Entonces, lo que hago es considerar una especie de corriente ficticia, que no existe ahí, no está, no es real. Es una corriente que va de más a menos, pero dentro de la fuente, que no existe, ¿eh? Por favor, no se les olvide que solamente para efectos del cálculo de Kirchhoff. No existe, pero va de más a menos. Entonces, fíjense bien cómo están las dos en la misma dirección, por lo tanto se resta. ¿Qué voltaje es ahí? B2. Sigo avanzando. Los efectos especiales son importantes. Y llego entonces al voltaje, a la fuente B1. Y aquí mi loop va hacia arriba, ¿cierto? Ahí no se nota, pero bueno, va hacia arriba mi loop. Y tengo más, menos, entonces dibujo esa corriente imaginaria que va de más a menos. Y aquí tienen dirección contraria, el loop y esa corriente imaginaria. Entonces es más. ¿Y qué voltaje? B1. Y sigo avanzando. Y llego a la resistencia 1. Aquí en la resistencia 1 el loop va hacia arriba. Y la corriente, que no la había dibujado porque no la dibujé en todos lados, ahí está, es la corriente I2, ¿cierto? Que viene aquí y que viene hacia abajo. Es la corriente I2 la que viene ahí, por si acaso. Si se fijan, tienen direcciones contrarias. El loop va hacia arriba, la corriente I2 va hacia abajo. Entonces, ¿cuál es el signo? Si tienen direcciones contrarias. Suma. Suma. Y 2 por R, que apenas se ve, R1. Y ahí volví entonces al punto A. Y al volver al punto A, cierro que esto es igual a 0. ¿Ok?
Entonces, vamos con el loop 2. Voy a borrar lo que está en verde acá para que cuando hagamos el recorrido no nos moleste. Ya. Entonces, vamos con... Ese también lo borro. Vamos con el recorrido del loop de la derecha. Entonces ahí puedo tomar un punto arbitrario también donde parta yo es arbitrario. O sea, puedo ser, no sé, el punto que ustedes quieran. Es mejor partir, obviamente, de una esquina. Pero yo voy a partir aquí abajo esta vez, para variar. Entonces voy a partir de ese punto B que está ahí abajo. Y mi recorrido es hacia la derecha también. Bueno, voy aquí. Llego entonces a la fuente. Mi loop va hacia arriba. Y mi fuente tiene esta corriente imaginaria que no es real, que va de más a menos. Direcciones contrarias, signo Positivo. positivo, B3. Sigo avanzando, llego a la resistencia, mi luz va hacia arriba, mi corriente va hacia arriba, signo Negativo. negativo. Lo puse como I1 por R3. Y así sigo. Y llego nuevamente a esta resistencia. Ahora vengo por el otro lado. Entonces, cuando estoy por este lado, mi luz va hacia abajo, la corriente I3 va hacia abajo. Entonces, Menos. menos I3 por R2. Y finalmente, con mi loop voy hacia abajo, sigo avanzando acá, llego a la fuente, de más a menos esa corriente imaginaria, van el loop, tanto el loop como la corriente imaginaria van en la misma dirección. Menos. Muy bien, gracias por adelantarse, me gusta esa energía, igual a 0. Y ahí tenemos las 3 ecuaciones diferenciales, aquí lo voy a poner la primera repetida de nuevo, diferenciales, perdón. No me hagan caso. Las 3 ecuaciones, el sistema de 3 ecuaciones, para resolver y encontrar la corriente I1, I2 y 3. Sí. En el primer potencial, ¿Sí? ¿De la fuente? ¿por qué era positivo? Porque el loop va hacia arriba, acá, mira, el loop va apuntando Sí. hacia arriba, y la corriente imaginaria esta va hacia abajo. ¿No se toma la corriente esa I1? No, dentro de la fuente no hay corriente. Por eso tengo que inventar una corriente imaginaria, porque no hay corriente dentro de la fuente. Tampoco hay corriente dentro de un condensador. Si aquí nos enfrentáramos con un condensador en vez de una fuente como la que está aquí, también sería lo mismo. También tenemos que crear una corriente imaginaria. Porque no hay corriente, no hay carga saltando entre una placa y la otra. Y no hay aquí en la fuente tampoco corriente circulando en la fuente. ¿Sí? En la resistencia circula la corriente. Y por eso el voltaje es I por R. Pero en la fuente el voltaje es V nomás. No hay corriente. Entonces, aquí la nomenclatura lo que establecimos es que misma dirección de loop y de corriente es negativa. Dirección contraria, loop y corriente, es positivo. ¿Sí? Pero entonces esa flechita no se podría poner hacia arriba. ¿Qué flechita? La de la corriente imaginaria. No, porque la corriente imaginaria tenemos que usar siempre la misma convención. Siempre va de más a menos, dentro de la fuente. Ya. Eso no entendí. Sí. Acá también lo mismo, iba de más a menos, por eso apunta hacia abajo. Y acá también de más a menos, hacia abajo. ¿Sí? Ya. Y esa es la que comparamos con la dirección del loop. Entonces, se fijan, acá tenemos un sistema de 3 ecuaciones y 3 incógnitas, así que con eso tenemos listo el resto es álgebra. Obviamente pueden pasar cosas en el camino, pero puede que sucedan cosas como estas de repente, que hay un menos en algún resultado de la corriente, y eso significaría que yo la dibujé en la dirección que no era finalmente, sino era la dirección contraria. Ya, este fue un ejemplo. Ahora viene lo bueno. Esta es la actividad colaborativa. Entonces, veamos cuántos somos, los vamos a dividir en grupos grandes, para que no nos asustemos, en grupos pequeños. Entonces vamos a hacer una actividad... Sí, sí. Una pregunta ahorita. La corriente del loop que se compara con la corriente imaginaria era esa flechita chiquitita que había dibujado en la fuente. Con esa se compara, ¿verdad? Déjame volver a la slide anterior. Ya, aquí lo puse. ¿Cuál era qué? ¿Cómo qué? Esa flechita chiquitita donde está la línea negra, esa es la que se compara con la del loop.
Claro, mira, voy a borrar todo para mostrarles solamente eso. Todo lo que está, digamos, aquí. Esta parte de verde. Claro, las corrientes, con eso no hay problema, ¿no? Con las direcciones de las corrientes, las que están en rojo, ¿cierto? ¿No? Sí. Ya, entonces son tres, aquí hay cosas que hay que distinguir, porque uno es la dirección del loop. El loop, de hecho, mucha gente la dibuja más chiquito, yo lo dibujé grande para que fuera más fácil, pero el loop puede estar aquí adentro nomás, por ejemplo. Hay gente que lo dibuja así como chiquitito, ahí. Entonces, la idea es que si el loop tú lo dibujas así, por ejemplo, de esta manera, aquí la flecha va hacia arriba cuando estás más o menos a la altura de esta fuente. ¿Sí? Entonces lo que compras es la dirección del loop como va hacia arriba en este caso, en dirección antihoraria, versus la dirección de la corriente interna imaginaria que va de más a menos acá. En este caso, así como yo lo dibujé aquí, que no es lo mismo que está para este sistema, porque esto es como otro caso, pero porque el loop va en la otra dirección. Pero aquí, si lo ves, tienen dirección contraria, el loop y la corriente imaginaria, entonces quedaría como positivo el valor de B3. En este caso, bueno, aquí también quedó positivo, bueno, si es que estaba bien, ya. Pero si yo cambio el loop, porque a mí se me antojó partir, por ejemplo, con un loop en la dirección contraria, no la que tengo ahí dibujada. Déjame borrar esto. Claro, si yo quise dibujar el loop en esta dirección, así, entonces ahí yo tengo que el loop va en la misma dirección de la corriente imaginaria. Y entonces lo que va a pasar en este caso, que esta tercera ecuación, que esta es la tercera ecuación de ahí, ¿no? De 2, R2 y R3, claro, esa ecuación es la de este loop de la malla de la derecha. Entonces todo va a quedar con el signo cambiado, va a quedar menos B3, más y más. Cuando yo cambié la dirección del loop. Por eso es arbitrario, porque al final esto que acabo de hacer de ponerle menos, 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 es lo mismo que multiplicar por menos 1 a ambos lados. Son equivalentes, son expresiones equivalentes. Ya, entonces, ahora sí. Actividad colaborativa, ya. Ustedes ya más o menos saben, entonces recuerden. Dibujar corrientes. Y ahí sale, dependiendo de cuántas corrientes sean, la expresión de conservación de corriente. Después, dibujar los loops como a ustedes se les antoje. La dirección de recorrido de la malla. Y después empezar a ver cómo están ahí las direcciones de una cosa con la otra al dar el recorrido completo para encontrar esa ecuación que es igual a 0, que son todos los voltajes en la red. En esa malla, digo. Entonces, ya, saquen la captura aquí de pantalla, actividad colaborativa. Voy a, entonces, a separarlos rápidamente. Vamos a ver si hacemos algún grupo distinto esta vez. Para variar un poco. Digo yo. Aquí. Ay, no. Aquí. 3, ya, perfecto, perfecto. Y ustedes van a irse entonces al grupo 6. Ya. Y listines. Ya, me aparecen dos grupos, pero parece que alguien quedó fuera, así que cuando inicie la sesión, déjenme ver si alguien quedó fuera. Ah, sí. Aquí veo que quedaron algunos afuera. Vamos a poner el tiro en el 3 y en el 3. Listines. Ya. ¿Qué pasó? Yo estoy doble, dice, sí, te veo doble. Y no he tomado nada. Ya, ahí están, ahora sí pueden ingresar entonces. Denle nomás y hicieron la captura correspondiente. Voy a entrar para ver si pueden proyectar, ¿ya? Vayan entrando entonces. Oli. Profe, A ver, veamos si. Ahí sí, ya. Veamos si. Ay, Ricardo, mi perrito anda con conito ahora también. ¿En serio? Qué Sí. triste. ¿Qué tiene? No, lo operamos. Las cosas usuales. Hay que operarlo para que después no tenga. Lo castramos, para que no tenga problemas futuros. Ah, sí, típico. Sí. Así que anda con su conito. Ya, excelente. Entonces, se entendió la idea de cuál es el procedimiento, ¿no? Dibujar las corrientes, aquí tienen dos fuentes, así que ustedes tienen dos opciones de escoger de dónde parte la corriente. Y después el loop también, van a tener ahí dos mallas donde pueden escoger direcciones. Y finalmente escribir las dos ecuaciones que le van a estar faltando.
para resolver el sistema de tres incógnitas. Sí, profe. Así es. Ya, dale nomás. Voy a ver el otro grupo a ver si pudieron ingresar. A ver. Ay, sí. Oli, profe. Hola. La profe. Ah, pudieron, qué bueno. Ya. Ay, miren, es como estar jugando. Una pizarrita. Todo muy puta. Sí, Uy. Among Us. Bueno, muy. Ahí está. Ya. Ya, entonces habría que seguir los pasos. Hicimos recién. Claro, dos pasos. Las corrientes. La corriente. Ahora tienen dos fuentes, entonces tienen dos opciones de escoger el punto de partida. Oh, profe, ¿Mm? me acaba de hablar la Cata ¿Qué le pasó por, a la- por interno y se le apagó el PC. Dijo que va a volver a entrar para allá. Si la puede aceptar después. Ay, sí, ahí está. Ya, pero parece que ahí volvió. A ver, Cata. Sí. ¿Aló, Cata? Sí, aló. Ah, ya. Ay, mucha. Sí, te escuchamos, te Sí, escuchamos. sí, sí, sí. Ay, Sí, sí. Estás. ay, qué bueno, qué bueno. Ya, entonces, esta parte es como entretenida porque si siguen los pasos, vamos que se puede. Colocar las corrientes, aquí tienen la libertad de varias Es como un posibilidades, jueguito. varias Sí. configuraciones. Así que Entrete. ustedes escojan, ¿ya? Voy al otro. Podría ser acá abajo, ¿no? No, ustedes decidan la que más les guste. Ya, yo voy al otro grupo. Oh, ¿Y? Hola, profe. Ahí está. Oli, ya, volví. Si es que se había quedado como pegado así. ¿Cómo se ve, profe? Se ve bonito, ¿no? Mira el dibujo. ahí. Sí, está lindo. De Está colores, producido. está, como dirían por ahí, filete. Bonito los colores. Sí, está lindo. Sí. Ya, entonces. Ahí. Qué bueno. Ah, ya. Sí, esa es una opción. Pues ahí tienen que tener cuidado si hacen el loop chiquito, después no perder de vista cuál es la dirección en la que va el loop para compararlo. Por eso yo lo hago un poco más grande, pero está súper bien. Qué bueno, ya. Me gustó. Muy lindo, muy lindo. Eh, Ya, perfecto. Voy al otro grupo. Ay, Pero al final, ¿así? ay, sí. Los veo. ¿Ya sí? no, Sí, no. dale. Ahora sí. Bueno. Sí. Ya, excelente. Están las barras. Muchas rayas. Dale. Pelita de rayas. Hay que No, estar pero muy atento, no te sí. perdí. Sí, hay varias rayas, pero está bien. Tienen que no perderse nomás de vista. Son varios ojos mirando, así que ahí van a ver que El R2 menos 2R1. ¿Qué es esto? no, R2 es igual a 2R1. R1. Ah, verdad, perdón. Está muy Estoy chiquito. sin los lentes. No, es que estoy sin los lentes, pero no veo nada. Ah, ya. Ya, van súper bien, me parece. Muy bien dibujadas las corrientes. Entonces, Ya, ahora escribir las ecuaciones. este sería como el primer loop y este el otro, ¿no? Ajá. Bueno, sí, el que ustedes quieran, parten con el que quieran. Y este el puntito. Ya. Denlo entonces, comiencen a recorrer. Ya, voy al otro grupo y vengo al tiro. Entonces empieza Pupu. Sí. Lo confirmo. Dale, dale. Lo confirmo. Sí, te quedaría la de la fuente, ¿no? Sí. A la profe. Este va, como iba esto, de más a menos. O sea, este va en Ah, sentido verdad. contrario. Sería positivo. Sí. Ese le llamamos V1, no sé. Ah, no, verdad. Se llama Epsilon, ¿verdad? Epsilon. O sea, el valor. Sí, ese es el valor. Ya, muy bien, muy bien. Y eso aquí ¿Y igual. esto a qué?
¿Esto qué está igualado? Sí, eso iba a preguntar. Igual a 0. Igual a Sí, 0. XD. Perfecto. Aparte Muy bonito, muy bonito. Me encanta ese entusiasmo, profe, en un día miércoles. No, pero es que además quedó súper bonito, pues si mira los colores, ¿no? Si estas cosas se ven muy rara vez, muy rara vez. Ya, voy al otro grupo a ver cómo le está yendo. Eh, R1. R1. Y después la fuente, ¿no? Sí. Que es del positivo al negativo, quedan en contrario. Ese es Positivo. positivo. Muy bien. Voy- Sería y 2 por. Ah, no. Sería 2 epsilon, ¿no? Sí. Ajá, 2 epsilon. Ah, verdad que dice algo ahí de- Y esto igual a 0. Ajá, Ah, no me cabe. Ahí. perfecto. Muy bien, muy bien. Van excelente. Ahora el loop 2. Vayan por el loop 2 ahora. Igual tiro. El puntito acá, ¿o no? ¿Ya? ¿Sí? Cita blanca. O sea, yo le puse ahí Ya. verde, pero Momento del tónico. A ver, sí, sí. Más, entonces. menos. Pero esto igual se reemplazan. La R2 te por R1. Sí. R3. Entonces sería. Ok. así. Profe, en este caso el R1 lo dejamos como si fuese un valor conocido, ¿no? Claro, porque todo lo dan en función de R1, ¿no? Así que supongo que esa es la idea. Claro, sí. Sí. Entonces Ese. R1 es R. Todo está en función de R1. Claro, pues mira, 3R, o sea, R3 vale 3 R1, R2 vale 2 R1, Ya. el otro R1. Ya. Sí. Y el otro sería menos 2 R1 por I2 menos 3 R1 por I1. Más epsilon. Buena. ¿Qué prefiero? A ver, ya. Entonces, sí. Ya, si multiplicamos esto por menos 1, se van estos. Pues. Esto va aquí. Ujú. Sería Sí. R1 por I3 más Uy, con tantas letras me confundí. 1 más Ay, epsilon. ¿Aló? Ah, no. Estoy mirando su sistema de ecuaciones, ya. Y ahora a Wolfram Espera, nomás. No, yo creo que. Ajá. Ujú. Ya, le doy el pase a otro. Ya, sigan ahí tratando de encontrar, de despejar, pues esa es la parte. Oiga. Ah, no. Oli, oli. Uy, está rara la conexión.
cosa. Claro, y abajito te quedaría la ecuación 1, hacer el sistema Está ecuación. media extraña mi conexión, parece, porque se demora un poco desde que entro a escucharlo. Ya, entonces, están tratando de resolver el sistema de ecuaciones, ¿no? Sí, Ahí para- estamos explotando Sí. acá. Ya, pero ya estamos como en la hora, así que yo creo que vamos a cerrar. Voy a detener las sesiones. Y ahí vamos a ver a lo que se llega numéricamente. Pero ese es el procedimiento, o sea, está súper bien. Ahí hay que darse unas vueltas más para poder despejar nomás. Pero lo Sí. están haciendo bien, o sea, ahí se puede multiplicar por menos 1, 1, entonces va a quedar siempre, va a quedar una ecuación, dos ecuaciones de, a ver, bueno, ahí van, hay que ir despejando. Si son 3 ecuaciones, 3 incógnitas, gramática 3 por 3, se debería resolver con algunos pasos más de despeje. Ya, vamos a llegar entonces acá. Profe, estaba muteada. Sí, ahí me di cuenta. Les fue súper bien, o sea, todos plantearon excelente las ecuaciones de Kirchhoff, así que no van a tener problema cuando lo hicieron súper bien, siguiendo las direcciones y todo. Entonces, esto, claro, el sistema quedaba un sistema de 3 ecuaciones y 3 incógnitas. Ahí está la ecuación, la primera, la conservación de corriente, abajo está escrita la ecuación de, aquí está, la segunda de los voltajes, y acá la tercera de los voltajes. Y si uno despeja eso después, este sistema de incógnitas va a llegar a valores que son estos que están acá. Después lo pueden ustedes hacer y desarrollar y comprobar que efectivamente se llegan a esos valores, ¿ya? Aquí está todo como función de R. O sea, yo creo que es en vez de R1, así R1, porque todas las resistencias eran 2R1, 3R1 y R1, entonces esto es como, ese debe ser R1, yo creo, dentro de los... Ahí. Ya, así que súper bien, me parece excelente. La próxima clase vamos a complicarnos un poquito más con más elementos de circuito y ver cómo se van sumando, cómo se va resolviendo. Y bueno, mientras tanto recuerden practicar, porque hay creo que en el CIRSEMAS que hay varios ejercicios, y bueno, en internet está lleno de ejercicios que se pueden resolver de circuitos por ahora con resistencias y fuentes solamente. Más adelante le vamos a ir agregando condensadores y al final la inductancia. Y vamos a ver cómo se agregan y cómo se consideran dentro de esta misma ley, porque la ley sigue siendo la misma para sumar los voltajes, ¿ya? Así que por ese lado, para que se queden tranquilos con la manera de proceder cuando tienen que hacer un análisis y determinar las corrientes. No sé si tienen alguna pregunta. Nos pasamos un poquito en la hora, pero... ¿Preguntas? Parece que no.